Durante décadas, las personas con TDAH han sido señaladas y en muchos casos estigmatizadas. Pero, ¿qué significa realmente tener TDAH? ¿Es algo con lo que se nace o se desarrolla con el tiempo? ¿Son personas menos inteligentes o todo lo contrario? ¿Y cómo sabemos si alguien lo tiene? Todas estas dudas han generado un ruido enorme, lleno de mitos y controversias. En el vídeo de hoy vamos a quitar ese ruido para descubrir cuál es la verdad detrás del trastorno. Pero para entender cómo afecta a la vida de las personas, primero hay que ir a la raíz. ¿Qué es exactamente y qué lo causa? Imagina un niño de 7 años que no para quieto, que interrumpe constantemente a los demás y que actúa impulsivamente aunque luego se arrepienta. Vamos a llamarlo Guillermo. Sus padres, muy preocupados, lo han llevado al psicólogo. Creen que es un niño problemático y tienen miedo de que termine siendo alguien que no respeta las normas. Pero tras varias sesiones se llevan una sorpresa. Guillermo no es un niño rebelde ni con un problema de agresividad. Lo que parece tener es algo llamado TDAH. ¿Y qué implica esto para su mente? Cuando usamos estas siglas, nos estamos refiriendo al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hablamos de personas con niveles de inatención, hiperactividad o impulsividad mucho más elevados que los del resto de la población. Y aquí chocamos con el primer gran mito popular. Imagina una escala de grises. En un extremo está la calma, la capacidad de concentrarse y de regular bien la conducta. En el otro, los niveles más altos de inatención, impulsividad e hiperactividad. Todos nosotros nos situamos en algún punto de esa escala. La idea clave es que el TDAH no es un sí o un no absoluto, sino que forma parte de un continuo en el que estamos todos. Entonces, ¿por qué a partir de cierto punto hablamos de trastorno y antes no? Porque hay un elemento diferenciador fundamental: el deterioro funcional. Es decir, no basta con tener ciertos síntomas. Para hablar de trastorno, estos tienen que afectar de forma significativa a la vida de la persona. Si Guillermo fuera solo un niño despistado o impulsivo, pero funcionara bien en su día a día, no habría diagnóstico. Es decir, si no tuviera problemas serios en el colegio, con sus amigos o con sus emociones, no hablaríamos de trastorno. Y esto nos lleva a la siguiente gran duda sobre su origen. ¿Es algo con lo que se nace o puede aparecer de cero en la vida adulta? La primera pista importante es que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Eso significa que tiene que ver con cómo se forma el cerebro desde etapas muy tempranas, incluso antes de nacer. Por eso es imposible que aparezca de cero en la edad adulta. Pero ojo, eso no quita que te lo puedan diagnosticar de mayor. Solo significa que para poder hacerlo, esos síntomas tenían que estar presentes desde que eras niño. Entonces, si está desde que nacemos, ¿significa que es un trastorno genético? Para responder a eso, la ciencia lleva décadas estudiando a distintos tipos de hermanos. La razón es sencilla: comparten distintas cantidades de ADN. Los gemelos idénticos comparten casi el 100%, los mellizos y hermanos corrientes alrededor de la mitad, y los medios hermanos en torno al 25%. Así que los científicos comprobaron algo muy simple: si uno tiene TDAH, ¿qué probabilidad hay de que el otro también lo tenga? Y el patrón fue clarísimo: cuanto más ADN comparten dos personas, más probable es que compartan también el trastorno. Tras muchísimos estudios, la conclusión es contundente: la genética explica en torno al 80% del TDAH, y el 20% restante podríamos decir que depende del entorno. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable: ¿existe un gen concreto que sea el responsable de causarlo? Para responder a eso están los grandes estudios genómicos modernos. Explicado de forma básica, nuestro ADN está compuesto por genes y cada gen tiene distintas variantes. Igual que unas variantes deciden si eres más alto o tienes el pelo oscuro, otras influyen en tu cerebro. Al comparar el ADN de cientos de miles de personas con y sin TDAH, los investigadores se toparon con una realidad mucho más compleja. No hay un solo gen que sea el responsable. Hay muchísimas variantes genéticas, cada una con un efecto muy pequeño, que al sumarse van aumentando la predisposición. Y si recuerdas nuestra escala de grises, esto tiene todo el sentido. No existe un gen interruptor que te mande directo al extremo oscuro. Son muchísimas pequeñas influencias acumuladas. Cuantas más variantes asociadas al TDAH tengas, más te desplazarás hacia los grises oscuros. Aunque esto es una simplificación, la regla de oro es la siguiente:
el trastorno se construye por acumulación. Y a pesar de que no conocemos todos los genes implicados, los científicos han creado algo llamado puntuación de riesgo poligénico. Básicamente es una forma de sumar los efectos de esas pequeñas variantes de cada gen, originando una puntuación que nos permite estimar la probabilidad de desarrollar el trastorno. Pero ojo, hoy por hoy esa puntuación no sirve para diagnosticar, solo sirve para predecir riesgos. El objetivo es que en el futuro se combine con la evaluación clínica para hacer diagnósticos más precisos. Pero lo realmente interesante viene ahora. Ya sabemos que esta acumulación genética predispone al trastorno. La pregunta es, ¿qué cambios físicos producen en el cerebro de alguien como Guillermo? Y aquí está la clave. Igual que no hay un único gen del TDAH, tampoco hay una única área afectada. Lo que hay es una alteración en cómo se desarrollan y se conectan diversas redes neuronales. Dicho de forma simple, el TDAH no es un fallo químico puntual, sino una diferencia en cómo se cablean y coordinan los circuitos que controlan la conducta, la atención y la motivación. ¿Y cuáles son las áreas y redes afectadas que provocan los síntomas? Una de las principales es la corteza prefrontal. Piensa en ella como el director que coordina la parte consciente de tu mente. De entre todos esos procesos, controla las llamadas funciones ejecutivas. Se encarga de mantener la atención en un objetivo, frenar los impulsos, tomar decisiones y trabajar con la información que tenemos en mente. Si los genes no dan las instrucciones correctas para desarrollar esas conexiones neuronales, el prefrontal de Guillermo tendrá serias dificultades para ejercer su rol como director. No es simplemente que Guillermo sea un niño rebelde, despistado o muy movido. Es que biológicamente a su cerebro le cuesta controlar sus impulsos, mantener un plan o concentrarse en algo que no le da una recompensa inmediata. Y esto enlaza muy bien con otro hallazgo importante. A Guillermo le cuesta horrores concentrarse cuando una tarea no le resulta tan interesante o no le da una recompensa inmediata. Y aquí entra en juego el segundo protagonista, los sistemas dopaminérgicos. Piensa en la dopamina como un mensajero. Esta ayuda al cerebro a reconocer que algo merece nuestro esfuerzo, anticipando que nos dará una recompensa o algo valioso. Si ese mensajero funciona bien, es más fácil motivarse y sostener la atención incluso en una tarea aburrida. Pero si esta señal llega más débil, al cerebro de Guillermo le costará interpretar esa tarea como algo por lo que merece la pena esforzarse. Por eso se dispersa con las cosas poco estimulantes, mientras que una actividad intensa o que le da una recompensa rápida sí que capta su atención. Ya tenemos entonces un sistema de control y un sistema de motivación y recompensa que funcionan con más dificultad. Y para cerrar el círculo se suman dos protagonistas más. Uno es la llamada red por defecto. Es la que usamos cuando la mente está en su mundo interno, ya sea divagando, imaginando o recordando. El problema es que cuando toca concentrarse, esta red debería apagarse. En el TDAH a menudo no lo hace del todo, así que al cerebro le cuesta muchísimo salir de ese modo interno para entrar en el modo tarea. Y por último está la red cíngulo-opercular, que nos permite mantener un estado de alerta estable y sostener el control mental a lo largo del tiempo. No decide tanto qué hacer, sino que ayuda a mantenerte enfocado una vez que has empezado. Y eso encaja muy bien con una de las dificultades más típicas del TDAH, que no es solo empezar, sino mantenerse. Por eso no se entiende el TDAH como un fallo en una región concreta, sino como una alteración en varias redes de control, motivación y atención que no terminan de coordinarse bien entre ellas. Y esto nos lleva a lo que más nos importa. ¿Cómo demonios afecta el TDAH a la vida real? Hasta ahora hemos hablado de su base genética y de cómo funciona el cerebro de alguien que lo tiene. Pero todo eso se tiene que notar en la vida diaria. Como decíamos al principio, la inatención, la hiperactividad y la impulsividad tienen que traducirse en un deterioro funcional. Y una de las áreas más afectadas es la regulación emocional. Ya sabemos que la corteza prefrontal, el director del cerebro de Guillermo, tiene dificultades para frenar impulsos conductuales. Pero lo que muchas veces se ignora es que también participa en frenar y regular los impulsos emocionales. Por eso, la desregulación emocional no parece solo una consecuencia de vivir frustrado por el TDAH. Hoy sabemos que es una parte muy importante del propio trastorno. En la práctica, esta desregulación se divide en dos problemas. El primero es la impulsividad emocional.
las emociones de Guillermo, ya sean positivas o negativas, estallan muy rápido y con una intensidad desproporcionada. Ahora que es un niño, cuando quiere hacer algo o se ilusiona, experimenta una euforia y una ansia demasiado intensas. De igual forma, cualquier pequeña frustración puede afectarle más de lo normal. Perder un juego, que algo no le salga, que le cambien un plan. El segundo problema ocurre justo después: la falta de autorregulación. Una vez que se enfada, se frustra o se emociona en exceso, le cuesta muchísimo calmarse y volver a la normalidad. Por eso puede quedarse más tiempo atrapado en esos estados. Y en la vida adulta esto no siempre desaparece, solo cambia de forma. Lo que antes era una rabieta, hoy puede ser una irritación o una dificultad para calmarse después de un imprevisto. Todo esto, sumado a la inatención y a la impulsividad, genera un efecto dominó en el resto de su vida. Y piénsalo, si esto se repite una y otra vez, acabará afectando a la forma en la que Guillermo se relaciona con los demás. De niño, sus interrupciones constantes y sus enfados repentinos ante una corrección o una discusión pequeña hacen que muchos adultos lo vean como un niño maleducado o conflictivo. Y con otros niños pasa algo parecido. Sus impulsos, su dificultad para esperar turnos y su tendencia a saltarse las normas hacen que a veces diga o haga cosas que molestan, y eso facilita que lo rechacen. Cuando crece, esa dificultad no desaparece, solo se vuelve más sutil. Le dice cosas a su pareja de las que luego se arrepiente. Olvida planes o detalles importantes de sus amigos. Y muchas veces la gente piensa que no tiene interés en lo que le cuentan. Y todo eso, poco a poco, termina desgastando amistades, relaciones de pareja e incluso la propia imagen que tiene Guillermo de sí mismo. Pero las consecuencias del TDAH acaban llegando al sitio donde más se nota el choque: el colegio. Imagínatelo en su pupitre. La profesora empieza a explicar algo importante, pero su atención se desconecta justo en el minuto 5. No es que no quiera escuchar, es que, como ya sabemos, cuando la tarea no le estimula lo suficiente, a su cerebro le cuesta mucho más mantenerse enganchado. Le exigen horas de atención sostenida, cambiar de una materia a otra y controlar sus impulsos durante todo el día. Él empieza con ganas, pero su batería mental se agota antes que la de los demás. Al llegar a casa, olvida las tareas y las explicaciones de los profesores. Y en los exámenes pierde puntos no por no saber, sino por saltarse partes del enunciado, responder impulsivamente o saturarse al hacer demasiadas operaciones mentales a la vez. Y esto no es una cosa que solo le pasa a Guillermo, es que la literatura científica es bastante contundente. Han hecho estudios con cientos de miles de personas con y sin TDAH y han encontrado que efectivamente las notas escolares son más bajas y además tienen menos probabilidades de llegar a enseñanzas superiores. Yendo aún más lejos, se ha visto que el absentismo y el abandono escolar es mayor en las personas que lo tienen. Y por si fuera poco, tienen más probabilidades de ser expulsados o apartados temporalmente del colegio por medidas disciplinarias. Y eso encaja muy bien con lo que venimos describiendo. Si a la inatención y a la impulsividad se le suman la desregulación emocional y los conflictos sociales, el colegio deja de ser un lugar donde aprender y empieza a convertirse en un entorno de choque constante que acaban queriendo evitar. Pero no todo es tan determinista. No es que Guillermo, por tener TDAH, esté condenado. Otros estudios han demostrado que variables externas pueden reducir el impacto negativo del trastorno. Una de las más importantes es la detección temprana. Si sabemos antes lo que le pasa al niño, antes podremos ayudarle, reduciendo así el impacto en su trayectoria escolar, ya sea enseñándole estrategias para autogestionarse, dándole medicación si es que la necesita y, como mínimo, entendiendo mejor lo que le ocurre en lugar de verlo como un niño vago, desinteresado o maleducado. Y las otras dos variables clave son el contexto educativo y el familiar. Un niño con TDAH en un entorno más favorable recibe más apoyo, por lo que tiene más margen para compensar y no quedarse atrás. En cambio, si a las dificultades del TDAH se le suman la falta de apoyos, la falta de recursos y un colegio que responde peor, el impacto negativo de este será muchísimo más duro. Eso no significa que el trastorno desaparezca cuando hay más recursos. Lo que significa es que el trastorno y el entorno interactúan. Y si en la etapa académica ya veíamos que esto se podía traducir en peores resultados,
En la vida laboral esto no desaparece. Para entenderlo, volvamos a Guillermo, pero ahora a su vida de adulto. Su cerebro, aunque más desarrollado, sigue funcionando de forma parecida, ya que en su caso no ha recibido las herramientas necesarias para compensar bien sus dificultades. Guillermo ya no está en un aula, pero sigue teniendo que hacer algo muy parecido. En su trabajo, su jefe le presiona porque lleva varias semanas entregando tarde sus tareas. Resulta que le cuesta horrores organizarse. Y por si fuera poco, tiende a olvidarse de detalles importantes de las reuniones a las que asiste. Con los compañeros también tiene problemas a veces, porque sigue interrumpiendo a los demás y le cuesta controlar sus impulsos cuando hay debates o diferencias de opinión. Además, este empleo no le motiva nada y está muy nervioso porque en los 2 últimos años ha cambiado 4 veces de empleo. Y no se puede permitir seguir así. Para colmo, en las empresas en las que más ha durado, nunca ha conseguido ascender. Por un lado, no realizó estudios superiores, lo que ya le dificulta acceder a mejores puestos. Y por otro, como suele estar intranquilo, pasar por alto detalles importantes y coger más bajas por su malestar, sus jefes no terminan de confiar en él, independientemente de su potencial. Piensan que es un irresponsable, que siempre pone excusas y que nunca tiene interés en las tareas que le ponen. La vida laboral de Guillermo se parece bastante a lo que han encontrado los estudios. Peores salarios, más bajas laborales, puestos de menor nivel aun teniendo el mismo grado formativo, mayor cambio de empleo, más desempleo y marginación laboral. Pero no todas las personas con TDAH son iguales. Igual que pasaba con el colegio, esto no es una condena. Los síntomas y su impacto pueden reducirse con intervención psicológica, farmacológica o incluso con las propias estrategias que la persona desarrolla. De hecho, aproximadamente 1/3 de los que tuvieron TDAH de niños ya no lo presentan de adultos. Y de los que lo siguen teniendo, muchos no sufren unas consecuencias tan severas gracias a esas estrategias de compensación. Otra variable importante es la afinidad con el trabajo. Las personas con TDAH no suelen mostrar tantas dificultades cuando la tarea les motiva o les resulta muy interesante. Por eso no sería correcto decir que el TDAH te condena a una mala vida laboral. Para cerrar el vídeo, quiero que te quedes con una idea general de este trastorno. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, con una base principalmente genética, que influye en cómo se desarrolla y funciona el cerebro. Esa diferencia acaba reflejándose en síntomas de inatención, hiperactividad, impulsividad y muchas veces también en dificultades de regulación emocional. Y esos síntomas no se quedan solo en la conducta, terminan afectando a la vida social, laboral y al bienestar psicológico de la persona, influyendo en su autoestima, en su relación con las emociones y en algunos casos también en ciertas capacidades cognitivas, ya sea porque dependen de una buena base atencional o porque los propios síntomas interfieren en su rendimiento. Pero el TDAH no es una sentencia. Se puede tratar y se puede reducir su impacto. En algunos casos los síntomas bajan tanto que ya no se puede considerar que la persona tenga el trastorno. Factores como la terapia, una buena red de apoyo social y un contexto educativo favorable pueden amortiguar muchísimo sus efectos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y de ser así, déjame en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.